Buenos días con todos, mi nombre es Moisés Sotomayor, soy estudiante de econometría y en esta ocasión me ha correspondido exponer el uso de la variable dicótoma como alternativa a la prueba de Chow. Bueno, en primer lugar, mediante este método econométrico se podría saber si existe una diferencia entre el intercepto diferencial y la pendiente diferencial. Es decir que, a diferencia de la prueba de Chow, este método sería mucho más completo, pues la prueba de Chow únicamente nos permitiría ver lo que es pendiente, pero no lo que es intercepto. Por tanto, para realizar y para profundizar en un análisis econométrico más avanzado, pues sería de vital importancia explicar cómo se denotaría lo mencionado en un modelo. Pues, por una parte, en el modelo, la variable dicótoma estaría acompañada del coeficiente del intercepto diferencial, en donde la variable dicótoma interviene pues de una manera aditiva o sumativa, lo cual permitiría diferenciar entre los interceptos de los dos periodos. Por otra parte, también se tiene una interacción o una multiplicación, como se puede observar, que indicaría que la variable dicótoma tiene una forma multiplicativa y de hecho es precisamente por esto que está acompañada del coeficiente de la pendiente diferencial. Dicho esto, pues, de una manera más práctica, posteriormente se va a determinar que existen cuatro tipos de regresiones, las cuales podrían ser, por ejemplo, regresiones coincidentes que tendrían un mismo intercepto y una misma pendiente. En cambio, también existen regresiones paralelas que tendrían un distinto intercepto y una misma pendiente. Posteriormente se podrían determinar también regresiones concurrentes que tienen un mismo intercepto, pero una distinta pendiente. Y finalmente, y el caso que vamos a analizar posteriormente serían regresiones disímbolas, las cuales tendrían un distinto intercepto y una distinta pendiente. Es decir, que la línea, por ejemplo, en esta parte, no parte de un mismo punto y entre las líneas se tienden a cruzar. Bueno, esto por la parte teórica, pero ya de forma práctica se podría decir que, tomando en cuenta el libro tesis del ejercicio 12 del apartado 3.6.12, utilizando pues los datos del PIB y de la variable de desempleo en la tabla correspondiente, se aplicarán pues este tipo de métodos de una manera más precisa. Entonces, una vez que se ha dicho esto, en este escenario se debe agregar una variable dicótoma D, la cual sería igual a cero entre el año 1980 hasta el año 1999, como se puede apreciar en la tabla. Posteriormente, pues se debe de aplicar o se debe de agregar un 1 desde el año 2000 hasta el año 2014, para posteriormente poder generar una segunda variable que sería la variable D por la variable independiente. Es decir, que en esta data nos arrojaría esto. Posteriormente, pues, como se había dicho, se pretende estimar la regresión, la cual sería igual a la regresión, la variable dependiente, que sería el PIB, de ahí seguido de la variable dicótoma, y luego la variable independiente para posteriormente finalizar con la variable de interacción que habíamos generado anteriormente. Una vez que se ha hecho esto, se estima el modelo y se obtienen los siguientes resultados, representados de una manera más precisa en el cuadro que se puede observar en esta parte. Bueno, en esta parte se puede decir que el coeficiente del intercepto diferencial, que sería esto, sería mediante la prueba del 2T mayor a 2 y menor al 5% por pi-value, lo cual indica que existe un alto nivel de significancia. En cambio, el coeficiente de la pendiente diferencial únicamente mediante la prueba del pi-value presenta una alta significancia, es decir, que es menor al 5%. Por tanto, se podría concluir que existe una notable diferencia tanto del intercepto como de la pendiente dentro de la estimación econométrica. Es precisamente por esto que o mejor dicho, las características de cómo explica el PIB al desempleo se deben medir en primer lugar del año 1980 a 1999 y en segundo lugar del año 2000 al 2014 y no del año 1980 al año 2014, que podría ser planificado, perdón, en primera instancia. Bueno, una vez que se ha hecho esto, se podría determinar también de forma gráfica a través de un comando en Stata, lo cual permitiría ver naturalmente que las dos líneas no parten desde un mismo punto, es decir, que no tienen un mismo intercepto, y de hecho lo podemos corroborar aquí en las estimaciones de la regresión, no tienen un mismo intercepto ni tampoco tienen una misma pendiente.
Por tanto, son regresiones de tipo disímbolas, ¿sí? Y de manera general se podría interpretar que después de haber hecho de manera teórica o de forma teórica las estimaciones, se puede corroborar que existe un cambio estructural del PIB sobre el desempleo, lo cual se debe pues a la diferencia que existe tanto en el intercepto como en la pendiente y por ende se podría decir que se obtuvo regresiones disímbolas. Y bueno, esto sería todo en esta parte. Por mi parte agradezco mucho su atención y les deseo buena suerte.